Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Alma Yesenia Peña Hernández y les saludo a nombre del equipo de Abucasil. Es un placer para mí en este jueves por la noche presentar a una gran amiga, a una gran experta en el tema, a alguien a quien consideramos de casa de Abucasil porque hemos trabajado juntas en grandes proyectos y pues a mí misma me consta del profesionalismo de nuestra invitada de esta noche. Su nombre es Ivonne Azcona Hidalgo y déjenme les cuento un poquito de ella. La vamos a presentar brevemente. En lo que respecta a su formación profesional, Ivonne estudió la licenciatura en psicología en la Universidad Autónoma de México. Cuenta con una maestría en criminalística por parte del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Estudió una maestría en terapia familiar sistémica por parte del Instituto de Terapia Familiar. Ella tiene la certificación en sistemas biométricos por parte de Conocer, ha realizado diversos diplomados y por mencionarles solo algunos, en tanatología, victimología, combate al secuestro, así como cursos en psicotrauma de temas como apego, trauma complejo y trastorno de estrés postraumático. También en los temas de trata de personas, psicología forense enfocada a niños, derechos humanos, combate y prevención de la tortura, atención psicosocial individual en crisis y emergencias y psicología de la mentira y psicología criminal. Respecto a su desarrollo profesional, Ivonne se dedica a ser docente, investigadora, psicoterapeuta sistémica, tanatóloga, perito en materia de psicología forense y también da asesoría y acompañamiento, hace intervenciones psicológicas a personas que han sido víctimas de delitos de alto impacto, así como a familias que tienen un familiar desaparecido. Dentro de unos breves comentarios para compartirles a ustedes referentes al servicio profesional de carrera de Ivonne, ella ha trabajado como docente investigadora en el Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores de la Fiscalía General de la Ciudad de México. Ha fungido también como docente en la Federación Mexicana de Psicología y por más de 10 años trabajó en la Policía Federal en la División Científica y particularmente el puesto en el que ella estuvo a cargo fue el de jefa de Departamento de Análisis Conductual y también como investigadora de los Laboratorios Nacionales de Geointeligencia en el área de estudio de las violencias, migración y feminicidio, colaborando con diversas autoridades judiciales, ministeriales u otras unidades administrativas en la emisión de diversos dictámenes en materia de violencia familiar, trata de personas, pornografía infantil, daño psicológico, peligrosidad social y aplicación de protocolo de Estambul en casos de víctimas de tortura. Además, Ivonne ha escrito un artículo muy interesante y el cual les recomendamos acceder posteriormente, ya que el título es Afrontamiento, Organización y Funcionamiento en Familias que tienen a un integrante desaparecido, y que fue en el marco de las memorias del Congreso Nacional de Psicología, publicado por el Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología y la Universidad Autónoma de Zacatecas. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, nuestra experta en el tema cuenta con todas las cartas, todos los estudios y toda la experiencia para poder venir a platicarnos acerca de hoy de un tema por demás interesante. ¿Cuál es ese tema? Nuestro jueves de Abucasil, hoy con Ivonne Azcona, se titula Testimonio infantil en casos de abuso sexual. Para ello, Ivonne tendrá unos minutos para hacer su presentación con nosotros y tanto para las personas de la plataforma de Zoom como quienes nos acompañan en Facebook Live, yo estaré muy pendiente de los comentarios que ustedes tengan. Los de Facebook los transmitiré directamente a ella al término de su presentación. Y respecto de lo demás, pues nos quedamos atentos a la dinámica que tú quieras implementar, Ivonne. Tú nos dices si las dudas se van respondiendo al momento o hasta el final.
y pues que bueno, esta noche sea muy provechosa. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y somos todos tuyos. Muchas gracias, maestra. En verdad, una presentación pues bastante bonita. Más viniendo de usted, que tiene una trayectoria pues bastante larga. Y bueno, pues para mí es un honor, ¿no? Más en este mes, que es el mes de marzo. Entonces, pues estoy muy contenta. Quiero agradecer a todos los que nos acompañan, tanto en Facebook Live como en la plataforma propiamente. Sé que es un horario pues ya un poco cansado porque pues varios vienen de sus jornadas de trabajo, pero en verdad que espero hacerles el tema pues bastante digerible, que se lleven algo que les cree curiosidad y pues sí, principalmente empatía acerca del tema. Digo, psicología del testimonio es muy amplia, pero aquí la vamos a estar enfocando en casos de abuso sexual. Eh, Preferiría que las preguntas que tenga la audiencia se dejen al finalizar de la ponencia para que irlas contestando, y pues voy a dejar un tiempo para precisamente darles respuesta. Ahorita me voy a permitir compartirles una presentación que realicé. Y bueno, pues arrancando con el tema, en verdad que es un tema, a mí es un tema bastante interesante. No es un tema amable porque estamos hablando de casos de abuso sexual y de psicología del testimonio. Sin embargo, es un tema bastante interesante para la psicología forense propiamente. Ahora, yo quisiera, sé que muchos pueden ser psicólogos, criminólogos, abogados, pero también sé que hay personas que no han tenido contacto con el tema y que, bueno, se conectaron porque les ocasionó curiosidad. Entonces, quiero hacer un pequeño encuadre en donde propiamente partimos de la psicología jurídica. Así como existe propiamente la psicología social, la psicología laboral, la psicología educativa, la psicología clínica, también existe la psicología jurídica. Se empezó a pesar de que la psicología jurídica no es nueva en nuestro país, apenas empezó a tener como un auge o empezaron a voltearla a ver, porque precisamente siempre he dicho que la criminología y el derecho son primas hermanas de la psicología. Y en verdad podemos verlo desde un modelo de subordinación en donde los psicólogos apoyamos en los temas legales o en este caso a los abogados, o podemos verlo como un tema de complementariedad en donde cada uno va a aportar sus conocimientos en sus determinadas especialidades y bueno, pues lo que queremos es esclarecer algún caso. Entonces, la psicología propiamente, la psicología jurídica, se va a desprender lo que es la psicología forense. La psicología forense ya es propiamente la que interviene en el ámbito legal. Y de la psicología forense se va a desprender lo que es la psicología del testimonio. Varios los separan, pero de acuerdo a estos autores, la psicología del testimonio pues se desprende de la psicología forense. Ahora, ¿qué es un testimonio? ¿Qué es la psicología del testimonio? Bueno, vamos a empezar acotando que es un testimonio o una declaración, es un relato de memoria de un testigo o una víctima principalmente, quienes saben información acerca de algo, acerca de un hecho, acerca de algún delito. Entonces, desde ahí empezamos, pero parecería que la psicología del testimonio puede ser bastante fácil, pero vamos a ir viendo que se vuelve un poco complicado. Hablando de psicología del testimonio, vamos a encontrar que estudia diferentes variables y dentro de esas variables pues vienen sus procesos propiamente. A una persona, fíjense que hay investigaciones y hay artículos que te mencionan que si nosotros en un día, digamos que de la cotidianidad, vamos saliendo del metro y en ese momento alguien nos asalta,
quiero mencionarles que se activa algo en nuestro cerebro que se llama la amígdala. La amígdala se encarga propiamente de detectar amenazas en nuestro entorno, ya sean real o simbólicas. Pero cuando se activa la alarma es como nuestra alarma de incendios. Los seres humanos solamente tenemos 3 reacciones ante una amenaza. O peleamos ante la amenaza, o huimos, o nos congelamos y nos paralizamos. Esas son las 3 reacciones que vamos a tener. Pero no solamente eso. Cuando se activa la amígdala, propiamente se activa nuestro sistema, nuestro cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano es el encargado de bombear sangre principalmente a el corazón, a las extremidades, porque precisamente vamos a hacer un acto de pelea, lucha o huida, porque también puede bajar nuestro sistema. Ahora bien, pero eso ocasiona que nuestro lóbulo frontal se desconecte. ¿Y qué sucede cuando el lóbulo prefrontal se desconecta? Bueno, el lóbulo es encargado de las actividades ejecutivas superiores. Es el encargado de hacer la planeación, la anticipación, es decir, es el encargado de procesar todo. Entonces, volviendo al ejemplo, si nosotros vamos saliendo del metro y alguien nos asalta, se activa amígdala, se desconecta lóbulo frontal, entonces en ese momento no vamos a poder procesar nada. Así veamos la cara de nuestro asaltante, como estamos bloqueados, como no estamos procesando la información de nuestro entorno, inmediatamente después que se vaya la amenaza, la persona inmediata que pase es la que se nos va a quedar en la memoria. Y es por eso que a veces se dan los falsos positivos, donde hay personas que señalan a otras personas que estaban en el mismo lugar, en la misma hora, pero que no tuvieron nada que ver con el evento, pero porque fue la persona que inmediatamente después de que se fuera la amenaza, es a la que vimos. Entonces, es a la que vamos a describir y es a la que vamos a señalar como nuestro asaltante. Entonces, vean qué complicado es esto de la psicología del testimonio, porque en primer lugar va a tener que ver con la percepción. Y la percepción tiene que ver con la iluminación, con cómo vemos los colores, nuestros tiempos de reacción, tiene que ver con todas las actividades más cognitivas experimentales que se les llama. Entonces, tiene que ver con la percepción. Pero después de eso, va a tener que ver con la retención, que es el registro en la memoria propiamente. ¿Cómo se hace este registro de información? El siguiente proceso que analiza la psicología del testimonio es la recuperación de esas memorias. Y en este punto, y al último también lo voy a mencionar, quiero decirles que la memoria no es algo estático. La memoria es algo que se va nutriendo a través del tiempo. Aunque haya cosas que no sucedieron en nuestro hecho delictivo o en el hecho del cual fuimos testigos, ya sea víctima o testigo, la memoria va nutriendo esos recuerdos. Entonces, es por eso, en otros países ya propiamente se aplica cadena de custodia, no solamente con los indicios, sino se aplica con las personas. Aquí en México es muy dado que los primeros respondientes, pues por lo regular, son los cuerpos policiales. Los cuerpos policiales, si bien es cierto, tienen una capacitación, bueno, a veces ellos intentan hacer lo mejor posible y empiezan a platicar con las víctimas y les empiezan a decir, ¿y qué le pasó? ¿Y qué le sucedió? Eso es una contaminación en la memoria. Incluso pueden implantar recuerdos falsos o falsas memorias, como se les conoce. Entonces, vean qué importante es también esos primeros contactos con los testigos o con las víctimas. La siguiente área va a tener que ver con la persuasión. Aquí es el punto de cómo lo transmite
a otros para convencerlos. Es decir, sí, yo vi que el señor de allá fue el culpable. ¿Cómo? Y entonces ahí es donde se empiezan a complicar las cosas. Por el tiempo, pues no nos va a dar tiempo de meternos en cada uno de estos rubros específicos, solamente se los voy a ir mencionando, pero si llega a tener alguna o si llegan a tener alguna duda, pues con mucho gusto la vemos al finalizar. Pero vean cuántos procesos intervienen en parte de la psicología del testimonio. Ahora bien, analizando propiamente todo el evento o el hecho, podríamos desglosarlo a grosso modo la psicología del testimonio en estas tres áreas. La primera va a tener que ver con la psicología de la memoria y propiamente del testimonio. Cómo la persona percibió, procesó, interpretó y menciona la información o vuelve a evocar esas memorias. Pero aquí tiene que ver con toda una función orgánica, con toda una función psicofisiológica del funcionamiento cerebral. Memoria a corto plazo, a largo plazo, memoria de trabajo, memoria procedimental, todos los tipos de memorias. La otra gran área de la psicología del testimonio va a ser la exactitud de las memorias de los testigos. Ahí es donde nos empezamos a introducir mucho en este tema que es psicología infantil, la exactitud. Y la tercera gran área que vamos a encontrar ya va a ser enfocada a la credibilidad del testimonio y a la detección de la mentira. Detección de la mentira vemos desde el polígrafo, que es un instrumento que mucho se ha dicho, que intenta detectar la mentira, pero el polígrafo en general lo que detecta son reacciones fisiológicas o cambios que tiene la persona, los cuales pueden correlacionarse con la mentira, pero yo les pongo un ejemplo. Una persona psicopática por lo regular tiene un coeficiente intelectual superior al término medio y en verdad que va a poder manipular esas reacciones fisiológicas, porque algo que tienen las personas psicopáticas es que no pueden leer y no pueden comprender las emociones de los otros. Entonces, si los pones en un polígrafo, en verdad que lo van a pasar, porque no tienen esas reacciones que pues la población normal tiene. Y la credibilidad del testimonio, aquí también sí lo quiero acotar. No es que se esté diciendo que la persona sea una mentirosa. Eso es un mal abordaje. Lo único que se está buscando es que se va a acotar. Es decir, si tú le dices mentirosa a una persona, abres a toda la vida, que toda la vida ha sido mentirosa y así se maneja. No, aquí solo lo vamos a acotar al evento y no le vamos a decir que está mintiendo para nada, sino que tenemos que encontrar algunos factores de congruencia, consistencia, coherencia y lógica en el discurso, precisamente para detectar algunas memorias falsas. Entonces, esta parte de la psicología del testimonio en verdad que es muy interesante, pero pues a la vez tiene como sus bemoles. Para hablar propiamente de psicología del testimonio, quiero mencionarles que la mayor parte de técnicas se hicieron precisamente para niños que pues tenían o eran víctimas de abusos sexuales infantiles. Porque se empezaba a mencionar que el niño a veces puede fantasear o a veces puede mencionar cosas que no le han ocurrido. Sin embargo, pues hablar de estos temas es hablar de abuso sexual. Buscando algunos datos, fíjense que encontré estos datos que mencionan que la tasa de violación de niñas, niños, y no mencionamos adolescentes aquí, pero sí de México, es de 1,764 por cada 100,000. Y la de tocamientos no deseados son 5,000 por cada 100,000 habitantes. Lo que ha detonado la pandemia, además de los problemas de salud, es también problemas de violencia,
problemas de abuso sexual. ¿Por qué? Pues porque a veces los niños estaban mejor en la escuela, ¿vale? De alguna forma. En la escuela los protegían, en la escuela encontraban un lugar de convivencia, y ahora que no hay escuelas y están en sus hogares, pues muchos de ustedes han visto en los medios de comunicación temas de lo que se le llama feminicidio infantil. Entonces, vean nada más lo que ha venido detonando. Esto ha incrementado muchísimos los casos. Y sin mentirles, en estos meses he tenido bastantes asesorías en el tema, en donde me hablan y me comentan que el abuelito o el papá ha abusado de alguno de sus sobrinos, de alguno de sus nietos, más bien, de alguno de sus nietos y de otros niños. Entonces, imagínense lo impactante o el conflicto en el que entran las familias al enterarse que pues el abuso viene por parte de un integrante de la familia. Esta cifra también es interesante, donde nos dice que de 1000 casos de abuso, solo... conocer la manera de hacerlo, compañero de armas. Ay, no lo puedo pagar. Ya. Que de 1000 casos de abuso solo se denuncia ante la justicia unos 100. De esos 100, solo 10 van a juicio. En realidad es muy poco. Y de ahí, solo uno llega a condena. Es decir, la impunidad es de el 99%. Y pues aquí no estamos mencionando toda la parte de la cifra negra, que mucho la hemos escuchado y mucho se maneja, no solamente en este delito, sino en muchos más. Ahora, antes de iniciar con el tema, en verdad que parte de mi formación, todos los psicólogos nos hemos enfocado más a la detección de abuso sexual infantil o en la parte de la intervención psicoterapéutica. Es decir, nos enfocamos siempre en el después, pero casi no nos enfocamos en la prevención. Yo quiero compartirles a ustedes que Psicocartoon, así lo pueden encontrar, tiene una campaña y esta campaña se llama Voces contra el Abuso Sexual en la Infancia. Yo sé que muchos de ustedes pueden tener sobrinos, pueden tener hijos y a veces nuestra educación sexual también no es del todo adecuada. No sabemos a veces cómo expresarnos en estos temas de sexualidad y en verdad que podemos hacer uso de estas herramientas. Psicocartoon tiene esta campaña, son 12 videos, son bastante cortitos, duran 5 o 3 minutos y cada uno de ellos le va explicando al niño. Además, el niño está muy familiarizado con las caricaturas, entonces se les hace bastante llamativos y amigables. Uno de estos videos se llama Prevención de Abuso Sexual en la Infancia, los secretos sí y los secretos no, las emociones en la prevención del abuso sexual infantil, las partes privadas del cuerpo. Es decir, es un material en verdad bastante amigable que puede funcionar mucho porque como adultos tenemos la responsabilidad pues de cuidar a nuestros niños, ¿vale? Ahora, ya para ir como introduciendo en el tema, el primer punto crucial que vamos a encontrar es la revelación del secreto de abuso sexual. Lo que no debemos de hacer como profesionales, muchas veces los papás ya. Los profesionales les mencionaba, sí es nuestra obligación hacernos de esta información. Lo que no le debemos de decir a un niño es, ¿por qué no lo mencionaste antes? ¿Por qué no me mencionaste qué es lo que estaba pasando? Yo hubiera hecho algo por ti. Porque en esas palabras estamos haciendo o hacemos sentir al niño culpable, como que él tenía la responsabilidad de decirnos a nosotros los adultos qué es lo que le estaba ocurriendo.
Entonces, no hay que utilizar ese tipo de frases. Para que se rompa el secreto de abuso sexual, en verdad que no es nada fácil. Hay familias que durante años han tenido estos secretos familiares, que son temas que se saben en la familia, pero que no se hablan. Entonces, romper el secreto de abuso sexual en verdad que conlleva bastante esfuerzo por parte de quien lo está padeciendo. Ahora, esta revelación puede ser accidental o puede ser voluntaria. Es accidental en población preescolar por lo regular, que son los niños que te pueden decir, mamá, papá, me duele la colita, no me puedo sentar, me está saliendo algún líquido, y pueden tener algún tipo de juego erotizado que le llame la atención a los padres. Y voluntariamente se dice que los escolares o los niños ya en esa etapa son los que voluntariamente van a decir qué es lo que les está sucediendo. Ahora, la sintomatología propiamente que se va a desprender del abuso sexual se va a enfatizar un poco más en los casos donde el secreto fue develado voluntariamente. ¿Por qué? Porque la mayor parte de estos niños y niñas o adolescentes que han sido víctimas de abuso sexual, ya hubo una duración bastante larga de los actos. La frecuencia a la que estuvieron expuestas también fue de bastante tiempo. Y la gravedad de los abusos sexuales también. Entonces, por lo tanto, en esta población se va a enfatizar más la afectación a nivel psicológica, ¿vale? En los que develan el secreto voluntariamente. No quiere decir para nada que los que develan los que develan el secreto accidentalmente no la tengan. Lo que sí les quiero decir es que los niños tienen una capacidad de resiliencia bastante mayor que un adulto. A un adulto le puede pasar un acontecimiento y en verdad, para que encuentre su valor de resiliencia, pues bueno, tendrá que someterse o tendrá que acudir a algún tipo de tratamiento psicológico. Pero los niños no, en verdad que tienen muchas posibilidades de que salgan adelante, de que la sintomatología propia del abuso sexual rescinda con el tiempo, no se desarrolle un curso o desarrollo de algún trastorno de estrés psicológico. Entonces, en este punto, a veces no sabemos qué hacer cuando el niño, la niña o el adolescente nos dice que le duele la colita. Lo que tenemos que hacer es escucharlo y si en verdad empezamos a detectar algunas cuestiones que se nos hacen anormales, lo que debemos de hacer es en verdad agarrar el celular y empezar a grabar las palabras que nos va relatando el niño. Estas son muy importantes, porque luego cuando ya llegamos a la fase de declaraciones y me ha tocado, este es un caso real de una niña de 4 años que fue abusada sexualmente por parte de un maestro en su kinder, en su escuela. La niña llega con la falda desabrochada, llorando, como un poco desalineada, y entonces le dice a su mamá que le duele mucho la colita. La mamá la revisa y pues efectivamente tenía unos rasgos, unos síntomas de alarma, pero no sé, digamos que pues la mamá que iba a saber, ¿no? En ese momento pues también te entra el shock, no graba el testimonio, llegan a declaraciones y en la declaración la niña ya no quiso hablar, para nada, ya no quiso hablar con ningún psicólogo ni ningún especialista. Quien relata es la mamá, pero en el relato la mamá mete palabras como es que ella me dijo que sentía mucha vergüenza. Hay palabras que son bastante complicadas porque son bastante abstractas para un niño de esa edad. Un niño de esa edad no te maneja ese tipo de palabras. Entonces, en automático se descarta esa declaración por parte de la mamá, porque no son palabras del niño. Entonces, vean lo importante que es tal cual expresar, así como lo mencionan los niños, lo que les sucedió.
porque pues en esta parte de psicología del testimonio pasa por el filtro de los adultos. Y de las palabras que dijo el niño al filtro que ya le hizo el adulto, pues bueno, pues ahí ya no concuerda para nada lo que mencionó el niño. Siguiendo con esta parte, dentro de la toma de declaraciones de los niños, mucho se ha cuestionado y creo que en esta página que viene se los pongo. Una cuestión fundamental es ¿desde qué edad son entrevistables los niños? Varios psicólogos en verdad que no les gusta, psicólogos forenses, no les gusta no se atreven a meterse en población infantil, porque sabemos que la población infantil, bueno, pues tiene sus derechos, ¿no? Tiene sus intereses superiores y hay que protegerlos. Entonces, muchos psicólogos prefieren no meterse y tienen estas dudas. ¿Cuándo sí es entrevistable un niño y cuándo no? Bueno, la teoría lo que nos dice es que a partir de los 5 años de edad, los niños ya pueden empezar a evocar algo que se llama memoria procedimental. Entonces, ya te pueden empezar a relatar algunas cosas. De los 5 años hacia atrás, no. ¿Por qué? Porque todavía no tienen la estructura cognitiva o la madurez cognitiva para evocar recuerdos. Y ustedes en este momento, acuérdense, ¿a partir de qué edad tienen recuerdos de su infancia? Muchos tenemos algo que se llama amnesia infantil. Es decir, de los 5 años hacia atrás, no podemos recordar muchas cosas. Recordaremos una que otra, pero no muchas cosas. Sabemos de nuestra infancia porque, pues, nuestros familiares, nuestros papás se han encargado de decirnos cómo éramos de pequeños. Pero a partir de los 5 años, dice la teoría, que ya se puede empezar a evocar este tipo de memorias y recuerdos. Ahora, no se dejen ir solamente por eso. En las evaluaciones del testimonio que su servidora ha hecho, siempre me fijo mucho en estas cuestiones de madurez de los niños y incluso de los adultos. Ustedes sabrán que tenemos una edad física, una edad en años, pero podemos tener una edad mental diferente. ¿Por qué? Bueno, pues porque nuestro contexto de desarrollo sociocultural, de crecimiento, fue completamente diferente en cada uno de nosotros. Algunos les habrá proveído su ambiente de suficiente estimulación y otros no han tenido esa estimulación, al contrario, han tenido carencias. La alimentación propiamente también afecta, por eso es tan importante la alimentación para el crecimiento propiamente madurez del cerebro. Entonces, no se vayan también con esa idea que porque el niño tiene a lo mejor 9 años, quiere decir que te va a dar una declaración o un testimonio pues con muchos detalles, lógico, congruente, coherente, no para nada. Tendrá 9 años, pero a lo mejor, y me ha tocado en verdad, niños que tienen 7 años, pero tienen una edad mental de un niño de 4 años. Imagínense, si yo a ese niño lo comparo con su grupo de edad, estaría siendo un sesgo increíble. Entonces, por eso siempre valoren la edad, la madurez del niño. Ahora, también habrá casos contrarios, donde el niño sea menor de 5 años, pero en verdad que tiene la suficiente madurez para evocar este tipo de memorias. Ahora, la toma de declaraciones, pues en mi experiencia, casi siempre la realiza los ministerios públicos. Los ministerios públicos por lo regular se acompañan en muchas ocasiones de un psicólogo que los apoya, pero quien lleva la batuta de esa entrevista es propiamente el Ministerio Público. Entonces, aquí la recomendación va más enfocada
Y de eso se trata. No se trata tanto de evidenciar las malas praxis, sino al contrario, de tener unas buenas prácticas. Yo les recomiendo mucho el protocolo de Michigan. A mí es un protocolo que me gusta bastante, es muy amigable. Existen muchos otros protocolos o documentos, pero en verdad que si ustedes están teniendo contacto con esta área, el protocolo de Michigan es bastante amable y se divide en estas etapas que les menciono aquí, que va desde preparar el espacio. Ya también el protocolo de la Suprema Corte, que habla de niños, niñas y adolescentes, te menciona que las fiscalías deben de tener algo que se llama una cámara de GESEL y también deben de tener un cuarto de juego. Asimismo, deben de tener una puerta donde exclusivamente por ahí van a entrar niños. Y esos niños no van a estar viendo al secretario o no van a estar viendo el montón de expedientes o la gente caminando o las propias víctimas, porque eso estresa a los niños. Los seres humanos necesitamos ambientes de seguridad y solo en ambientes de seguridad nos expresamos. Si vemos, y si un niño, imagínense la edad, sea niño hasta los 12 años, que es lo que nos marca la ley, entra a una fiscalía y ve todo esto, pues obviamente se va a sentir inseguro. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué me traen aquí? ¿Cuál es la expectativa? Y le va a dar ansiedad y no va a participar. Entonces, lo primero que deben de hacer las autoridades junto con los especialistas es preparar espacios de seguridad para los niños. El niño va a buscar seguridad en todo momento. El segundo punto es la presentación. Siempre el niño y el adulto es una relación de poder. Nunca hay que olvidar eso. Entonces tenemos que bajarnos al mismo nivel del niño y presentarnos quiénes somos, qué es lo que estamos ahí y bueno, pues qué es lo que va a suceder, explicarle al niño qué es lo que va a realizar. Debemos de explicarle al niño el concepto de verdad y mentira, pero no desde nuestra introyección moralista y ética, sino de una forma más amable. Por decir, yo les digo a los niños, tú sabes que es verdad y que es una mentira. Y por lo regular me dicen, sí. Le digo, si yo te digo que mi blusa es de color negro, ¿es una verdad o es una mentira? Y ellos me dicen, es una mentira. Es una forma muy amable de corroborar que el niño hace esta diferencia. Ustedes le pueden decir, si yo te digo que mi pelo es de color rojo, ¿es verdad o mentira? Y ellos les van a decir, sin necesidad de hacerle como todas estas explicaciones conceptuales. Establecer reglas, eso es también importante. Los niños se manejan bajo límites y reglas. Diálogos de prueba. Mira, en determinado momento te voy a preguntar esto y voy a hacer mayor énfasis en esto, explicarle al niño lo que va a encontrar, introducirlo en el tema, es decir, no nos vamos a ir luego a platícame qué te hizo tu papá, tu abuelito, tu mamá, no. Vamos a introducirlo en el tema de tal forma que me puedes describir un día cotidiano o me puedes describir cómo te va en la escuela, es decir, hablarle de otras cosas de tal forma que el niño pueda empezar a bajar su ansiedad. Y después, si ya le vamos a pedir que nos haga una narrativa libre de, pues, el hecho o el evento, motivo de la carpeta de investigación. Lo vamos a dejar que hable. No debemos interrumpir, ¿vale? Eso es lo peor que puede hacer una persona, interrumpir a los niños. Y tampoco los vamos a empezar como a juzgar o no nos vamos a poner en este papel como muy juzgadores, ¿no? Los vamos a dejar que ellos narren libremente. Va a venir otra etapa donde sí vamos a poder clarificar algunos otros temas y decirle, mira, ¿te acuerdas que me comentaste de Paco? ¿Me puedes decir dónde vive Paco o cómo es Paco? Entonces, vamos a utilizar eso para clarificar y después vamos a hacer el cierre como en toda entrevista. Entonces, el protocolo de Michigan, en verdad que yo se los recomiendo mucho, es bastante amable. Y a la par del protocolo de Michigan,
pues también está este que es en las entrevistas, en la investigación de víctimas de abuso sexual, ¿vale? Los dos se complementan bastante bien, incluso se hace un instrumento más robusto. Adicionalmente, debemos de considerar si la entrevista en verdad que es prescindible, ya que el hacerla puede ser iatrogénica. ¿A qué se refiere la palabra iatrogénica? A que vamos a obtener una mayor afectación que lo que estamos buscando. Un ejemplo muy claro, a lo mejor son los tratamientos de cáncer, las quimioterapias, en donde los efectos secundarios en verdad que son más intensos que la propia sintomatología del cáncer. Igual con la entrevista. La entrevista puede propiciar mayores efectos negativos psicológicos o una mayor sintomatología o detonar sintomatología que la que ya traía el propio niño a causa del abuso sexual. Entonces, siempre, porque casi en las carpetas que he participado, como que parecería que la prueba reina es el testimonio. Y hace mucho que nosotros sabemos que eso ya se dejó atrás, entonces pueden hacer uso de otras pruebas, como genética, química forense, etcétera. Entonces, pueden utilizar otras pruebas antes de llegar propiamente a esta parte de la declaración o la entrevista con el menor. Y bueno, esto era la parte que les comentaba, que de 5 a 7 años el niño ya posee una capacidad de memoria consistente, aunque puede adornar su descripción de acontecimientos con elementos que forman parte de sus propios guiones. De 3 a 6 años, también se debe de destacar que los niños son sumamente sugestionables. Entonces, sí va a haber niños que tengan falsos recuerdos implantados y eso es lo que los psicólogos tenemos que detectar propiamente. Otro aspecto a tomar en cuenta es que los niños se van a desarrollar pobremente en la parte del testimonio si padecen una baja autoestima, si hay una falta de confianza, una escasa asertividad o pues algunas características que propiamente lo hagan vulnerable. Otra cuestión muy importante para evitar la revictimización es grabar la entrevista o grabar el testimonio del niño. Si bien es cierto, en un primer momento donde fue la develación, la mamá pudo grabar las palabras, bueno, eso se integra a la carpeta. Pero si ya se toma una declaración más formal propiamente por las autoridades, esta también se tiene que grabar. Me he encontrado algunos casos en donde no están, por algún motivo, razón, circunstancia, no están esas declaraciones dentro de la carpeta de investigación. Entonces, sí es revictimizante para el niño. Hay niños que ya hasta incluso ya pasaron bastantes años. Yo les puedo hablar de experiencias de 3, 4 años. Ellos ya se sometieron a un tratamiento psicoterapéutico y de pronto me vuelven a llamar para que yo intervenga en precisamente la carpeta. Imagínense qué revictimizante es que yo llegue y otra vez le vuelva a remover todos estos recuerdos al niño cuando él ya los venía trabajando desde hace años, ¿no? Ya incluso ya creció, ya cambió, o sea, no, eso es lo que no se debe de permitir. Por eso las entrevistas, las grabaciones son sumamente importantes, porque ya nada más con eso, nosotros bajo documentales podemos sacar nuestro peritaje en materia de psicología del testimonio. Ahora, lo que no se debe de hacer en las entrevistas infantiles. El uso de juguetes. El niño funciona mucho y su mundo precisamente es el juego y son los juguetes.
Pero en este caso, si nosotros hacemos uso de juguetes, lo que vamos a crear es una distracción para el niño. Y entonces puede ser que el niño evoque fantasía, porque parte del juego es la fantasía, y entonces sí puede hacer que nos dé algunos datos que son incorrectos. Entonces, por eso no se recomienda el uso de juguetes. El uso de muñecos anatómicos. Bueno, estos solamente se van a limitar a niños pequeños con problemas de expresión y a niños más grandes para especificar alguna conducta que pues no quede suficientemente clara. Y fíjense, no sé si ustedes han tenido contacto con la familia de muñecos, porque es una familia como la que aparece ahí en la esquina inferior de su pantalla. Viene por lo regular mamá, papá, abuelo, abuela, niño, niña. Y los muñecos, propiamente en su boca, tú le puedes abrir la boca y le puedes meter ahí dedos o alguna cosa. Y también si le bajas el pantalón y le bajas los calzoncitos al muñeco, tiene los órganos sexuales, ya sea de mujer o de hombre. Y si lo volteas, también viene el orificio propiamente del ano, viene el ano. Entonces, no se recomienda mucho el uso de muñecos anatómicos porque los niños tienden a explorar. Y lo primero que van a hacer los niños es precisamente les empiezan a quitar la ropa y empiezan ahí digamos que tocar las partes sexuales de los muñecos. Entonces, eso bajo una mirada no, digamos, con pericia o experiencia o instruida, pues uno lo puede interpretar como, mira, es que el niño luego se fue a esa zona y es que sí está ocurriendo. Entonces ahí tenemos que tener cuidado. No se recomiendan tanto, pero hay ocasiones en las que sí. El uso de dibujos también. El uso de dibujos solamente se recomienda para que nos clarifique el niño la posición de los cuartos, de las camas o cómo está distribuida propiamente la casa o el lugar donde se cometieron los hechos. Y en verdad que me trae mucho a la mente este ejemplo y varios de nosotros lo hemos visto en Facebook, donde esta niña en este dibujo dice, cuando sea mayor quiero ser como mi mamá. Y aparece aquí el dibujo de su mamá, pero aquí aparece como un tipo palo y bueno, le podríamos dar diversas interpretaciones y aquí varias personas también con billetes. Entonces, bajo ojos de profesionistas no instruidos o no capacitados, pueden interpretar estos dibujos de una forma completamente errónea. Y en este caso, aquí la señora le menciona que pues quiere ser muy clara con el dibujo de su hija, que no se trata de que ella esté bailando en un tubo en algún bar de striptease, y ella menciona, yo trabajo en The Home Depot y le comenté a mi hija de todo el dinero que ganamos gracias a la última nevada y la del dibujo soy yo, pero está agarrando una pala. Entonces, vean nada más cuánto se puede llegar a sesgar la interpretación bajo unos ojos pues no profesionales, no capacitados. Hay otras que se recomiendan unas láminas, pero estas solamente se van a utilizar como para cuando los niños presentan alguna dificultad de expresión verbal. Yo nada más les puse algunos ejemplos, no quieren decir que estas sean, pero pueden ser algunos como estos dibujos de niña y niño, si ven, traen las partes sexuales, no traen ropa, y se le puede preguntar al niño que nos especifique en dónde fue tocado o qué es lo que le pasó. Y hay otro tipo de láminas que utilizan también mucho los psicólogos, que son las famosísimas CAT-SEX. Existe el CAT-A, que es el CAT que trae unas láminas de animales. Existe el CAT-H, que trae unas láminas de humanos. Y existe el CAT-SEX, SEX-EDU, que es donde trae unas láminas en donde se pueden detectar algunas conductas precisamente de abuso sexual. Ahora,
Ya obtuvimos la declaración del niño. Los profesionistas, el Ministerio Público, los policías, todos los implicados que estuvieron, bueno, utilizaron las técnicas adecuadas para. Ahora bien, hay que valorar aquí dentro de la psicología del testimonio dos cuestiones. Una es si el niño propiamente, esto se hace en otros países, aquí en México no me ha tocado, bueno, sí me ha tocado, pero en mala práctica. Me ha tocado en otros países donde al niño se le prepara para identificar a la persona de la cual fue víctima, bueno, de la cual esta persona pues abusó del niño. Pero fíjense que en otros países hay investigaciones hermosas, y me refiero hermosas a empáticas, donde se están entrenando perros para que acompañen al niño a las salas de juicio oral y el niño pueda identificar propiamente a su agresor y el perro tranquilice mucho al niño, ¿vale? Como un medio de regulación o autorregulación emocional. Entonces, me parece bastante interesante. Aquí en México no se utilizan todavía esos perros, ni mucho menos. Es más, las fiscalías no tienen áreas adecuadas a veces para recibir a los niños, entonces mucho menos van a tener este tipo de herramientas. Y hay otra parte en donde, pues, el agresor, la víctima tiene en este caso el niño tiene su dicho, y la persona a la que se le está imputando, ella dice que no sucedió, que el niño está inventando. Ahí es donde entramos a otro terreno que se llama credibilidad del testimonio. Y la credibilidad del testimonio vamos a hacerla sobre la declaración que se encuentra ya en la carpeta de investigación. Por eso es tan importante esa primera declaración, porque sobre esa se va a hacer este análisis. El más famoso y más completo es el CBCA, que es el análisis de contenido basado en criterios, los cuales son 19 criterios que debe tener la declaración o la entrevista del niño propiamente. Ahora, el CBCA pasó a ser algo más complementario, algo mayor, y lo integró el análisis de validez de declaraciones, que también por ahí lo van a encontrar como SBA. Estas técnicas fueron hechas para niños, para casos de abuso sexual. Otros investigadores las han querido proyectar hacia los adultos y hacia otras temáticas. Sin embargo, no hay hasta la fecha investigaciones que robustezcan la eficacia de estos métodos aplicados en ámbitos de adultos. Además, les quiero mencionar que este tipo de análisis no los hace un solo perito, los tienen que hacer dos peritos, ¿vale? Porque es como una validez interjueces, una validez de dos profesionistas, los cuales no trabajan juntos, cada uno se va con su material, hace el mismo análisis y después se juntan y precisamente ven si hay congruencia o si hay concordancia en cuanto a resultados positivos o negativos. Pero se tiene que hacer con dos, no solo lo hace uno. Aquí en México tenemos malas prácticas, en verdad, y pues aparte de lo que lo hace un psicólogo, lo hace en temas donde ni siquiera hay investigación que robustezca los resultados y se ha descontextualizado completamente. Regresando al SBA, el SBA prácticamente consta de 4 pasos. Los 4 pasos son analizar el archivo del caso, es decir, lo que nosotros conocemos como expediente o carpeta de investigación, para obtener la información sobre el evento, el hecho, realizar una entrevista semiestructurada para obtener una declaración del entrevistado, la cual esta previamente ya fue hecha por el Ministerio Público o por algún profesional del área de salud. Se desarrolla el CBCA, el de 19 criterios que anteriormente les mencioné, y después se va a evaluar el resultado del CBCA a través de un conjunto de preguntas, que es una lista de verificación de validez.
Entonces vean que es algo bastante complejo estar analizando las declaraciones. Otro protocolo que en verdad que es muy nuevo y apenas lo he estado revisando es el de Manzanero. Este es del 2018 y fíjense que él y otros colaboradores tienen un libro que se llama Psicología del Testimonio, el cual lo recomiendo muchísimo. Pero además sacaron después este otro libro que es la obtención y valoración del testimonio a través de la prueba testifical y ellos hacen otro protocolo que se llama HELPed, nada más que termina con T. Y también está bastante completo, en verdad que recomiendo que lo revisen, lo chequen y en verdad que a mí me ha gustado bastante. Como les mencionaba, ya para terminar, la memoria humana es un proceso dinámico, reconstructivo, por lo cual hay que poner atención en el deterioro que propiamente vamos teniendo. Todos los seres humanos vamos teniendo un desarrollo cognitivo a lo largo de nuestros años. Es por eso que en etapas ya muy avanzadas, pues se encuentra la memoria, los problemas de memoria senil. El deterioro propiamente, hasta incluso de adultos, a veces se nos olvida dónde ponemos las llaves, dónde ponemos esto. Eso es un deterioro cognitivo que está ocurriendo, que es normal, ¿vale? Pero tenemos que poner mucha atención en estos procesos, en la modificación que ocurre en esos recuerdos. Una niña que sufrió abuso sexual a los 4 años, ya para los 7, 9 años que actualmente tiene, ya no va a recordar muchas cosas, ya habrá integrado otros elementos. Y créanme, en este caso específico que les estoy mencionando, juegan un papel muy importante los padres. Y por padres me refiero pues obviamente a mamá y papá, en cómo le ayudan a ese menor a ser resiliente ante algún evento de esta índole. Ya para terminar la ponencia, los factores que afectan los testimonios son propiamente el olvido, las deformaciones sufridas a lo largo del tiempo de los recuerdos, los falsos recuerdos implantados, las modificaciones causadas por estímulos afectivos, los defectos de la percepción y la información sugerida por otras personas, como ya lo había mencionado, principalmente por cuerpos policiales o en agencias del Ministerio Público o fiscalías. Y bueno, con esto cierro el tema. En verdad que el tiempo no nos alcanzaría para meternos en cada uno de los criterios y rubros de lo que se maneja en psicología del testimonio, pero en verdad que espero haberles compartido esta pasión que siento por la psicología forense, por esta área que es tan interesante y principalmente fomentar las buenas prácticas. Arraigar las malas prácticas que existen hoy en día, proteger mucho a nuestros niños y bueno, pues el abuso sexual es algo que como sociedad nos lesiona bastante y habla mucho de lo que está ocurriendo también, ¿vale? Con esto, bueno, pues cierro mi ponencia y abro la parte de preguntas. Por ahí creo que ya había visto una. Aquí mencionan, ¿en qué libro podemos consultar la teoría que refiere a partir de qué edad los niños pueden declarar? Lo voy a escribir aquí también, pero lo pueden encontrar. Hay un libro que se llama específicamente Memorias del Testimonio, aparte del que les mencioné de Psicología del Testimonio de Manzanero. Pero hay otro libro, Colombia está haciendo investigaciones en verdad espectaculares en la materia. Hay un libro que se llama Psicología del Testimonio Infantil, que es de Ángela Tapias. En verdad que lo pueden adquirir a través de Amazon,
Bueno, pues sí es un poco caro por todo el arancel, todo lo que se hace, pero vale la pena, en verdad. Trae 4 artículos que son muy interesantes acerca de la psicología del testimonio infantil. No sé si por ahí haya otra pregunta. Ivonne, muchísimas gracias por tu participación. Ha sido sumamente interesante y hemos ido tomando nota de lo que nos has podido compartir. Ahora que escribas el nombre del texto en el chat de Zoom, yo también se los escribiré en Facebook Live para que las personas que ahí nos acompañan puedan acceder a él. Y te quiero compartir o transmitir algunas preguntas que fueron hechas en Facebook. La primera de ellas es, cuando el menor se niega a hablar durante la entrevista, por los momentos que por las razones que tú ya nos has expuesto durante tu intervención, la pregunta es, ¿puede ser analizado ese silencio? ¿Y de qué manera? ¿Cómo se analizaría el silencio total del niño? Sí, fíjense que en mi trayectoria como psicoterapeuta, si bien es cierto, lo que nos importa es mucho lo que habla la persona, pero lo que más nos debe de importar son esos silencios. Cuando el niño está en silencio delante de mamá, delante de papá, es decir, hay algo por lo cual el niño no se siente seguro y no va a transmitir o no puede verbalizar lo ocurrido. Ahí también aguas. Algo muy importante dentro de propiamente la psicología del trauma. Dentro de la psicología del trauma, debemos de entender todos los profesionales de la salud que el ideal es que la víctima nos relate y nosotros aparte lo queremos lógico, coherente, congruente, con detalles, pero las víctimas traen un proceso de afectación, traen un proceso de shock. Entonces, no van a poder verbalizar lo inverbalizable. O sea, imagínense cómo le pedimos a alguien que nos verbalice un terror que estuvo viviendo. Entonces, ahí tenemos que hacer uso de otras técnicas que son más sensoriomotrices. Lo que no se puede verbalizar, el cuerpo, somos cuerpo y mente, el cuerpo lo va a transmitir. ¿Qué es lo que sucede a nivel corporal con ese niño? No se mueve, se queda paralizado, solamente se queda viendo, tiembla. Es decir, también el cuerpo nos va a empezar a hablar de lo que le está sucediendo a ese niño. Por algo es que también los psicólogos nos han entrenado mucho en la observación, es lo que más nos han metido, y desde que vemos a una persona empezamos a observar con ojo clínico, ¿vale? En un contexto, digo, no estamos observando a todo mundo, ¿no? En un contexto clínico, en un contexto forense, sí tenemos que observar, tenemos que educar esta parte y claro que sí, los silencios son interpretables. Muchas gracias, Ivonne. Hay una pregunta aquí que hace Jonathan González en Facebook, quien ha estado también muy participativo en los comentarios. Y te voy a leer tal cual su pregunta, porque es, ¿en qué casos el SAP se presenta y sobre de ello qué tan fiable es esa figura? Pero creo que no a muchas personas les queda claro el SAP. Es el síndrome de alienación parental, me parece. Fíjense que el SAP propiamente, dentro de las normas jurídicas, digo, yo soy psicóloga, no sé mucho de derecho, pero es algo que ya no se está manejando por perspectiva de género, porque siempre se dice que la mamá es la persona que en este caso le mete ideas al niño y que diga que su papá abusó de él o que hizo esto o que hizo el otro. Entonces, algunas tesis aisladas de la Suprema Corte nos dicen que carece de perspectiva de género, que no se debe de utilizar propiamente. Ahora bien, hay algunos autores que sí se han documentado bastante en el SAP, pero todavía no se sabe a ciencia cierta cuáles son como los criterios. Entonces, ahora sí que hay que tratarlo como con pincitas. Y hay otro síndrome que ahorita me vino a la cabeza, pero no lo tengo como muy a la mano.
pero sí hay que tener mucho cuidado, hay que meter en estas cuestiones de abuso sexual mucha perspectiva de género. Eso también es muy importante. En algún momento tuve un caso de una niña que también fue abusada sexualmente en la escuela y el Ministerio Público le preguntaba, ¿hasta dónde traías la falda de tu uniforme escolar? Imagínense el impacto. ¿Qué tiene que ver a dónde traía la falda la niña? ¿A qué altura? Aunque no hubiera traído falda, eso no justifica que el maestro pues haya abusado sexualmente de ella. Entonces, estas son cosas que las tenemos que tener, pero bien latentes y estarlas monitoreando para no hacer sesgos de género. Sí, es muy importante lo que comentas respecto a la forma también de hacer las preguntas y este tipo de baterías o protocolos a utilizarse, ¿no? Y fíjate que justo con ello, Ivonne, Irina, a quien enviamos un fuerte abrazo hasta Chiapas, te quiere preguntar, ¿cuáles son las baterías o pruebas idóneas para aplicar a los menores que han sufrido este tipo de casos de abuso sexual? Porque también, al menos Irina, te comparto, ella es defensora, es abogada, y los abogados hemos vivido últimamente una, digamos, como crítica y vemos dos olas o dos grandes grupos de expertos en psicología, a donde unos dicen, no, las mejores son estas, y los otros, no, esas no, vete por estas. Y pues que queremos conocer tu opinión. En verdad que yo creo que este es un trabajo bastante, ¿cómo les llamé? Integral. Muchos de los peritajes se han basado solamente en las pruebas psicológicas y han obviado el examen mental, la historia clínica de los niños, porque muchas veces no hay papás o no hay quien dé la historia clínica del niño. Sin embargo, hay toda una serie de herramientas que se deben de utilizar. En casos de abuso sexual, no estoy patrocinando ni nada, pero TEA tiene precisamente una prueba específica para la detección de indicadores en víctimas de abuso sexual. Es decir, para que salga una prueba es porque ya hubo estudios posteriores de ese tipo de población y una población pues bastante grande para que los datos sean válidos, confiables y estén estandarizados. Ahora, yo he aplicado pruebas, en verdad, pruebas psicométricas, que son las que tienen una estandarización, validez y confiabilidad, pero también he aplicado pruebas proyectivas. Yo le tengo más miedo a las pruebas proyectivas porque en verdad podemos tener el mismo dibujo 5 psicólogos y los 5 vamos a llegar a resultados completamente diferentes. Pero esto es por cuestiones de apercepción, que no es solamente la percepción del dibujo, es la apercepción porque es la interpretación de la subjetividad de la subjetividad. Entonces, imagínense, por eso es que un mismo dibujo puede tener 5 interpretaciones diferentes. Yo me iría más, no recomiendo así como una prueba en específico, pero sí me iría más a las pruebas psicométricas y que se complementen con las proyectivas. Pero un dictamen solamente hecho con pruebas proyectivas no robustece ni metodológicamente ni epistemológicamente ese dictamen. Vale, muchísimas gracias, Ivonne. Y te hago las últimas dos preguntas en una sola intervención, si te parece, para que con esto concluyamos esta noche. Alvarado, así está en Facebook, Alvarado, un participante, pregunta, ¿qué aconsejas cuando nosotros como abogados tenemos el primer contacto con el padre de familia e incluso también con el menor? Y cuando te hacen esta consulta como abogado, advirtiendo una probabilidad, ¿no? De que el niño es víctima de un abuso sexual, o sea, como abogado, ¿qué hacer? Y justo con ello, Abogada Guzmán en Facebook también pregunta que si el eslogan, digamos, o la premisa interesante es no revictimizar. En algún momento de tu intervención tú hablabas de que no seríamos no nos inclinaríamos a estar haciendo continuas entrevistas al menor, ¿no?
Pero entonces, si esto no es recomendable justo para evitar la revictimización, ¿qué podemos hacer cuando ya hubo inicialmente una mala toma de entrevista o una mala toma de declaración del menor? Creo que prácticamente la pregunta de ella es, ¿cómo salvamos este caso, no? Muchísimas gracias, Ivonne. Ok, bastante interesante. Empezaré por la primera. ¿Qué hacemos o qué hacen los abogados y las abogadas cuando se acerca en un primer contacto un papá con su niño buscando una asesoría? Yo en verdad que en otros países se está manejando mucho lo que es el justicia psicoterapéutica o derecho psicoterapéutico y justicia restaurativa, en donde ya se trata más de esta aproximación con el otro. Todos somos seres humanos y nos mueven sentimientos, nos mueven pensamientos, ideas, creencias, estos temas. Entonces, en verdad que yo recomiendo bastante tomar capacitación en estos temas. Ahora sí que empezar a trabajar por nuestros propios prejuicios, nuestras propias creencias, nuestros propios mitos, fortalecernos en esta resiliencia que tenemos en estas profesiones que están muy abocadas a ayudar al otro. No me van a dejar mentir que nosotros estamos abocados al otro, ¿vale? Somos profesiones que nos damos al otro. Entonces, algo que sí tenemos que cuidar también es mucho nuestra salud mental. Y es eso, empezar a trabajar estos temas, ser bastante empáticos. A veces las personas solo quieren que las escuchen, o sea, ni siquiera quieren que les den una palabra. No, o sea, solo quieren ser escuchadas y validadas, que no se sientan locas como comúnmente ellos piensan. No es que tal vez yo estoy loco o estoy actuando mal. Entonces, siempre pues recomendaría empatía. La otra cuestión, ay, se me olvidó cuál era la otra cuestión. Me mencionaste una segunda que era referente a... ¿Cómo evitar la revictimización cuando ya ha declarado y intentamos no hacerlo muchas veces más? Ok, aquí también se ha malentendido tal vez el término de revictimización. Es revictimización cuando tú como servidor público, como profesionista, sabes que no tienes la capacitación para hacer el trabajo y aún así te avientas a hacerlo. Eso es revictimización. Es revictimización cuando en la sala hay 5 policías que no tienen nada que hacer ahí, pero como fueron los primeros los primeros respondientes y quieren saber qué es lo que va a suceder con el caso, están ahí escuchando. Cuando hay otros profesionistas que no tienen nada que ver y están ahí, y cuando, pues precisamente, el Ministerio Público o la autoridad no tiene un objetivo claro de qué es lo que está buscando en su entrevista. Eso es revictimización. Cuando llega a nosotros una carpeta que ha sido mal llevada o como yo le llamo, muy manoseada, no estamos revictimizando. Al contrario, estamos haciendo lo que se llama justicia restaurativa, que es hacer toda la chamba que no se había hecho. Ahí no estamos revictimizando, ahí estamos complementando esa investigación que ha sido mal llevada o esa carpeta que ha sido mal llevada, pues nosotros llegamos precisamente a repararla. Entonces ahí no se hablaría de revictimización. Si nosotros nos acercáramos a esa carpeta igual, sin un objetivo, nada más porque, bueno, siendo perito particular, pues nos van a pagar o porque la propia institución me mandó y no tengo ni la menor idea y yo creo que volviendo a hacer todo voy a encontrar la verdad, ahí sí estamos revictimizando. Es decir, hay clara diferencia entre una revictimización que obedece a una mala práctica, a donde la persona no sabe ni qué buscar y donde llega a nosotros y nosotros buscamos reparar, ¿no? Buscar la verdad y que ya la persona encuentre justicia, que es al fin y al cabo lo que quieren. Listo, pues muchísimas gracias, Ivonne, y gracias a todas las personas que nos acompañaron a través de Facebook Live y de la plataforma de Zoom.
Por último, nada más quisiera hacerles el comentario. Hay algunas personas que piden como recuperar alguna cita, algún dato bibliográfico que Ivonne has expuesto durante tus laminillas, durante el PowerPoint, pero quiero comentarles que esta sesión ha sido grabada y nosotros la cargaremos a nuestra página de YouTube en Abocasil. Entonces, está totalmente a disposición de ustedes para que si nuevamente quieren estudiarla con calmita, tomar algún dato o recuperar alguna idea que pues les haya sido por demás interesante respecto de la exposición de nuestra querida psicóloga y experta en esta noche, desde ahí lo pueden hacer, ¿no? En esta noche quedará ahí cargada en YouTube. Y pues no me queda más que agradecer a todas las personas que nos acompañaron en este jueves de Abocasil. Siempre es un placer compartir con ustedes estos eventos gratuitos, pero sobre todo cerrar gustosamente esta noche diciéndoles que y demostrándoles que durante la presentación y el ofrecimiento que hice respecto de nuestra panelista hoy, se vio incluso superado. Ya han notado ustedes la calidad de persona y la calidad de experta que ella es, para lo cual yo estoy muy agradecida, Ivonne, con tu participación hacia nosotros. Te mando un fuerte abrazo, con cariño además, y por favor, te cedo el micrófono para que tú te despidas y con ello cerramos a este jueves de Abocasil. Muchas gracias a todos. No, pues yo estoy súper contenta, maestra, que me haya dado la oportunidad y me haya invitado a este espacio. Son temas que casi no encontramos o no es común hablar de psicología del testimonio y en verdad nunca me he puesto en una posición de experta. Al contrario, me falta muchísimo por aprender, pero sí me interesa mucho compartirles a ustedes la experiencia porque se trata de personas, ¿vale? Y entonces, pues creo que no es válido hacer, pues tener malas prácticas. Al contrario, hay que fomentar las buenas prácticas y aprender de otros países, en verdad, que están haciendo cosas muy bonitas, como Colombia, como España, que nos llevan bastante. Entonces, yo muy agradecido con todos ustedes por el horario, por el tiempo, por la paciencia y no me queda más que otra, quedo a su disposición y a sus órdenes por si alguien tiene alguna duda, bueno, pues ya, con mucho gusto me puede contactar. Muchas gracias, maestra. Gracias a todos, hasta la próxima. Linda noche.